A continuación, el doctor Diego Vegas. Doctor Diego Vegas es mayor de institución, con una especialidad en la medida de investigación en la Universidad de Sao Paulo. Actualmente presta sus servicios algunas entidades hospitalarias en México. A continuación, va a trabajar en un tema bastante interesante también, que es cuándo es el momento oportuno de la resintoxización cardíaca. Bien, muchísimas gracias. Ok, buenas tardes con todos. Un honor estar aquí presente. Voy a intentar ser breve en mi intervención. El día de hoy lo que vamos a hablar es un poco de la parte de arritmias y resincronización, un tema bastante interesante a topar. Bueno, básicamente empezar diciendo que orgullosamente, y espero continúe así, no tengo conflictos de interés. El tema a abordar es bastante extenso, voy a intentar ser muy corto en cada uno de los conceptos y voy a empezar a hablar sobre el tema de todo el congreso, que es la falla cardíaca. Y en esta falla cardíaca hay cosas a analizar. Vamos a empezar con un poco de epidemiología. Fíjense que la tasa global de falla cardíaca es por lo menos un 2% de la población que se encuentra que tiene falla cardíaca. Si vamos a eso con respecto a tasas, no porcentaje, vamos a ver que 2.000 de cada 100.000 pacientes van a tener insuficiencia cardíaca. De esos, el 50% va a estar en clase funcional 2 o mayor. Eso ya llama la atención. Y de esos pacientes, nosotros podríamos considerar que 1.000 de cada 100.000 pacientes van a tener esa clase funcional. Vamos reduciendo los números, sin embargo, sigue preocupando un poco. El 8% de esos 1.000 pacientes van a tener un tratamiento clínico que falló. Quiere decir, la falla cardíaca va a ser refractaria. Eso nos dan 80 pacientes. De esos 80 pacientes, 70% se beneficiaría de una terapia de resincronización cardíaca. Eso nos da 56 pacientes por cada 200.000 habitantes. Ahora pensemos en Quito. 56% por 200.000 habitantes a una población de 1.600.000 pacientes nos da casi 488 pacientes por año. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos pacientes? ¿Es que no estamos indicando? ¿Es que nos estamos perdiendo? ¿O es que quizá están subdiagnosticados? Pues eso es algo a considerarse. La terapia de resincronización es una necesidad, y mucho más en un país en el cual no tenemos trasplante cardíaco, por lo menos no se lo está haciendo de rutina. Pues solo les dejo como inquietud. Disincronía, hablando rápidamente, hay varios tipos de disincronía. Auriculoventricular, interventricular, intraventricular. Todas estas desincronías pues llevan a básicamente una pérdida de la funcionalidad normal. Si nosotros recordamos la fisiología, en estos discos intercalares tenemos aquellas gap junctions, las conexinas, que lo que nos permiten, y esto es fundamental entenderlo, que de una célula P del nódulo sinusal, a través del sistema de conducción, la conducción sea súper rápida porque, claro, hay varios canales que facilitan que el sodio pase de una célula a otra y no se conduzca célula a célula lentamente. Eso lo que hace es un QRS estrecho y una contracción del ventrículo absolutamente sincrónica, lo cual no lleva a disfunción. Lo contrario cuando eso se pierde. Fíjense, un corazón de un paciente normal y un corazón de un paciente con miocardiopatía dilatada impresiona bastante, así como impresiona un electrocardiograma de un paciente normal, QRS muy estrecho, conducción rápida por el sistema de conducción, y un paciente con bloqueo de rama izquierda en el cual el QRS es ancho. Automáticamente ver QRS ancho nos debe llevar a pensar que ese paciente puede caer en falla cardíaca por desincronía. Pero es más fácil verlo que intentar pensarlo. Fíjense, estas son imágenes cortesías de nuestro experto en imagen cardíaca, Giovanni Scorza, el cual nos hace ver la contracción de un corazón normal, fíjense las paredes totalmente sincrónicas, y la contracción a la izquierda de un corazón con disfunción sistólica, con un bloqueo de rama izquierda. Fíjense primero el tamaño de las cavidades, y luego si es que vamos a ver las contracciones, pues una pared contrae a destiempo de la otra. No solo eso, sino que la imagen cardíaca nos permite a nosotros poder tener la disposición de la fibrosis por el realce tardío, y justamente lo que decían
bien el doctor Vicuña, esto nos permite discriminar qué paciente va a desfibrilador, qué paciente va a resincronizador, porque fíjense, esta es imagen de mi abuelo en la cual yo tuve que contraindicar poner un resincronizador basado en que su disposición de la fibrosis estaba justo donde yo coloco el electrodo de un resincronizador cardíaco, pared lateral, pared posterior, basal, medial. Pero por su alto porcentaje de fibrosis, que es toda esta parte blanca, posiblemente tiene un alto substrato para arritmogenia. Se le colocó un desfibrilador. Fíjense, esto de aquí también es bastante interesante, una contracción sincrónica visto en un ecostrain de un paciente normal y un paciente con desincronía, o sea, todo desordenado. Y ahora se ven técnicas mucho más avanzadas, como es el mapeo electroanatómico, los electrofisiólogos vemos en 3 dimensiones, lo mismo, las contracciones tardías. Esto es bastante interesante, pero bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es la terapia de resincronización cardíaca? Yo escuché hasta a alguien decir, en el Ecuador no se hace terapia de resincronización cardíaca, eso no se ha hecho, y no es cierto. Lo hacemos y con muy buenos resultados. Entonces, es solo conocerlo. Fíjense, qué pena que se ve tan claro. A ver si lo puedo corregir un poco, ¿no? Pero bueno, esto de aquí es un corazón en el cual tengo electrodo en atrio, electrodo en ventrículo y electrodo en seno coronario. La estimulación normal es atrio y ventrículo, la que conocemos todos de marcapaso. Esa contracción normal me va a generar si es que yo coloco el electrodo sobre todo en punta, un QRS muy ancho. QRS ancho significa desincronía, significa falla cardíaca futuro. Pero si yo hago eso, estimulando 2 puntos en los 2 ventrículos, yo puedo decirle qué tan sincrónicamente latir al corazón y voy a generar un QRS mucho más angosto. Este es el principio de la terapia de resincronización cardíaca y hacemos latir al corazón muchísimo mejor. Este es el último paciente que hicimos el lunes de esta semana en el Hospital Metropolitano. Justamente utilizamos electrodos cuadripolares, si ustedes ven con la diapositiva previa es exactamente lo mismo, en el mismo posicionamiento, y pues le fue bastante bien al paciente. ¿Pero qué es la terapia de resincronización cardíaca? Es hacer un estímulo en multipunto para nosotros decirle al corazón que tiene que contraer sincrónicamente. Hay varias modalidades, no voy a indagar en honor al tiempo, y esto disminuye las consecuencias de la falla cardíaca, la disfunción sistólica, la disincronía, y lo que hace en definitiva es mejora la clínica y sobre todo, lo más fundamental, mejora mortalidad del paciente. Quiere decir que para evitar muerte súbita también nosotros podemos utilizar terapia de resincronización cardíaca. Esto cambia mucho los conceptos que teníamos. Beneficios: corrige disfunción sistólica, desincronías, trata la insuficiencia cardíaca refractaria, mejora la clase funcional y calidad de vida, reduce la progresión de la insuficiencia mitral, reduce mortalidad, quizá lo más importante de todo, y evita remodelado a futuro lo que sucede con la desincronía. Ya demostración de que disminuye mortalidad, pues tenemos muchos estudios, me gustaría citarles solo el Per Heart Failure, que demostró estadísticamente significativa una reducción de 37% en términos de mortalidad, bastante significativo. Y con respecto a fracción de eyección, porque los electrofisiólogos no sabemos cómo definir que tuvo respuesta, pues fracción de eyección es una medida objetiva. Llámese Stopad, Mustig, llámese Miracle Companion, cualquiera de ellos demostró beneficios en términos de fracción de eyección, y los acompañamientos a largo plazo también han demostrado remodelamiento reverso, mejora de fracción de eyección, calidad de vida y muchos otros parámetros. O sea, es una terapia que sirve. ¿Pero qué modalidades tenemos? Pues justamente esto sí me gustaría ver, porque nosotros podemos resincronizar no solo con 3 electrodos y un dispositivo de $30,000, podemos resincronizar de otras formas. Esta es la forma más asincrónica que existe para estimular un ventrículo, poner un electrodo único en punta. Así empezó la estimulación cardíaca artificial. Sin embargo, después de eso ha evolucionado mucho. Solo si yo cambio la posición del electrodo de la punta al GIS, ya cambia mucho para el paciente. Tengo un QRS así, que cambia a ser muy sincrónico. Les voy a mostrar un caso que hicimos y que demuestra eso. La sincronía puede ser también aurículo-ventricular, para eso le pongo un electrodo en el atrio, o puedo yo sincronizar aurícula y el ventrículo derecho con la estimulación bifocal, técnica de los doctores Pachón, o puedo estimular aurícula y a través de seno coronario ventrículo izquierdo, o ahora ha evolucionado tanto que puedo yo estimular endocárdico de esta forma. Fíjense, yo puedo estimular en los distintos puntos. Siempre la prioridad va a seguir el sistema de conducción. Por la primera diapositiva que les presenté, si yo estimulo dentro del sistema de conducción, la velocidad de conducción es rápida, yo aprovecho lo natural. Si yo estimulo aquí en el GIS, es mucho más rápida la conducción a que si yo estimulo célula a célula.
y eso es bastante evidente. De hecho, ahora las mismas casas, las empresas de distribución de estimulación cardíaca artificial recomiendan la estimulación parahisiana para terapia como un suplemento o como una alternativa a la terapia de resincronización cardíaca clásica, con muy buenos resultados. Sin embargo, al no hacer el título de hoy, no les voy a indagar mucho en eso. Pero solo para ver eso, fíjense en este caso clínico, 94 años, un paciente con dolor abdominal, diagnóstico de piocolecisto, necesitaba operarse urgente. En el chequeo preoperatorio, como de rutina, le hacen un electrocardiograma, que es este. Y oh sorpresa, en la tira de ritmo vemos una frecuencia de 25. ¿Por qué será que tiene una frecuencia de 25? Vemos ondas P que caen en cualquier lugar, RR regular, 25 latidos, QRS mayor que 200 milisegundos. Esto es un bloqueo auriculoventricular total. Ningún anestesiólogo se atreve a entrar a una anestesia con cirugía general en este tipo de pacientes. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues yo pensé, a mí me llamaron para poner un marcapaso definitivo antes de operarle, drenarle ese piocolecisto. ¿Qué es lo que yo hice? Yo no le puse un marcapaso definitivo porque un piocolecisto totalmente infectado, paciente séptico, iba a ser una endocarditis, le iba a matar más rápido. ¿Qué es lo que hicimos? Una técnica semejante, simplemente colocando un electrodo de fijación activa externo, el generador, eso se llama Pacer Box. Lo colocamos en punta en honor a la velocidad y lo hicimos mucho más rápido, claro, eso es bastante más sencillo el colocar en la punta. Y fíjense cómo desvía absolutamente el eje y fíjense el ancho del QRS. Casi 200 milisegundos, vamos a ser prácticos, lo medimos 170 milisegundos. Ese mismo paciente se trató 2 semanas de antibiótico, fue bastante bien, y ahí sí me volvieron a llamar para ponerle el marcapaso definitivo. Pusimos un marcapaso en parahisiano, y fíjense la diferencia de un QRS absolutamente sincrónico. Nos queda la duda, ese está en 100 milisegundos, veámoslo lado a lado, es absolutamente la diferencia. Y el eje preservado y demás. Quiere decir, se puede resincronizar de esa forma los pacientes parahisiano y en punto. Pero bueno, no solo eso, ha evolucionado mucho la terapia de resincronización cardíaca. Ahora podemos resincronizar con un electrodo endocárdico en ventrículo izquierdo, sí, claro. Estos dispositivos que se llaman WIRS. Estos dispositivos nosotros los podemos utilizar para la estimulación por vía punción transeptal y colocamos el dispositivo del tamaño de un arroz dentro del endocardio. Funcionamos por aquí, ingresamos, pasamos la mitral y colocamos en donde nosotros queremos. Sin la necesidad de depender de una vena, que es a veces lo que nos limita a nosotros, para la resincronización, pues colocamos por aquí por vía endocardio. Este es el ventrículo disfuncionante dilatado, ingresamos por vía retroaórtica o transeptal y colocamos el dispositivo en esta posición. En honor al tiempo voy a pasar un poco, después les paso la presentación. Estos de aquí también es el futuro de la resincronización, más bien se lo llama moduladores de la contractilidad cardíaca. Se colocan los dos electrodos en diferente posición, ahora los dos septales, y los dos electrodos septales lo que hacen es básicamente estimulan el uno al lado del otro en periodo refractario relativo y hacen una especie de digoxina electrónica. Pues esto lo que hace es mejora en términos de clase funcional, mejora en términos de calidad de vida, mejora en términos de fracción de eyección, todo demostrado, y el seguimiento a largo plazo, tasa sobrevida libre de eventos, pues menor con respecto a esto. Esto fue presentado en el último congreso de la Sociedad Mundial de Arritmia. La técnica rápidamente, quizá esto es lo que más rápido voy a pasar, se coloca 3 electrodos para la terapia de resincronización clásica, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, y ese tiene toda una ciencia. Yo siempre digo, este no es una técnica que se pueda improvisar, esto hay que estar bastante bien entrenado porque puede dar complicaciones. Lo primero que hacemos es canalizamos el seno coronario. Imagínense un seno coronario en un paciente con una aurícula tremendamente dilatada, no es de lo más simple. Luego pasamos, hacemos una venografía. El seno coronario depende mucho de la anatomía del paciente. A veces cribados, este es un estudio de los Yaten en Brasil, nos dicen que la anatomía es muy variable. Hacemos una venografía retrógrada con uso de un Swan-Ganz y elegimos la vena. En este caso, esta es una vena lateral. Las posiciones ideales, lateral, posterolateral, medio basal. Para eso utilizamos 2 tipos de proyecciones. Una vez seleccionada, pues nos vamos justamente en la proyección oblicua izquierda y en la proyección oblicua derecha a seleccionar el sitio de colocación. Pues eso es la técnica, no sé qué me hicieron. Ok, esa es la técnica, pero ahora vamos al foco, lo que queremos, cuándo indicar, quién se va a beneficiar. Lo ideal sería no solo seguir guías. Un grande jefe, un maestro de la estimulación cardíaca artificial, el doctor Pachón, me enseñó a mí que las
Guías no son recetas de cocina. Por tanto, nosotros no podemos simplemente estar checklist, checklist. Tenemos que razonar e individualizar. Y eso es justamente lo que les quiero demostrar aquí. Estas son las guías europeas. Qué bueno que quedaron pequeñas porque no quiero que sea receta de cocina. Y aquí tenemos paciente con fracción de eyección menor que 35%, QRS mayor que 130. Ya pensamos en resincronización con clase 1 y clase 2A. O sea, las mejores recomendaciones que pueden existir. Y ahora sí vamos a ver individual. No les voy a leer todo esto, en honor al tiempo tampoco, pero saber que si es que es bloqueo de rama izquierda con QRS mayor que 150, indicación 1, es la mejor. Si es que tenemos bloqueo de rama no izquierda, ahí entran los bloqueos divisionales, los bloqueos de rama derecha con QRS mayor que 150, sigue siendo 2A. Ahí entran chagásicos, que no les va muy bien con la resincronización. Entonces todavía aquí hay cosas que no se saben muy bien. Si nosotros tenemos bloqueo de rama izquierda con QRS de 130, 150, 1B. Bloqueo de rama no izquierda con QRS 130, 150, fíjense cómo baja tremendamente la indicación a 2B. Y esta es la nueva indicación que sorprendió mucho en las últimas guías de insuficiencia cardíaca basada en un estudio que les voy a hablar en un par de minutos, que es paciente que va a necesitar de pacing ventricular, y esto es porque todo el mundo se dio cuenta que la estimulación apical es totalmente deleteria. Paciente que le voy a poner un marcapaso por bloqueo auriculoventricular total, y va a depender de ese marcapaso, de aquí en 2 años va a estar con insuficiencia cardíaca. Entonces, claro, subió el gasto paulatinamente y temporalmente por la frecuencia, pero de aquí a futuro por la desincronía va a tener problemas. Y esos pacientes pueden ser considerados para terapia de resincronización cardíaca con indicación 1A. ¿Quién no se debe poner un resincronizador? Paciente con QRS menor que 130 que no vaya a estimulación cardíaca definitiva. Pero ¿por qué yo quiero saber? Porque yo sé que no es receta de cocina, es justamente por esto. No todo paciente responde bien. Hay algunos pacientes que no responden o hay algunos pacientes que empeoran. Pero sabiendo elegir bien, pues va bastante bien. Mejora o empeora con términos en fracción de eyección, volúmenes, gasto cardíaco, índices de disincronía, calidad de vida y consumo de oxígeno. Este es un estudio interesante de Papone, allá en Italia, que decía cuáles responden y cuáles no. Esto es la terapia antes de los que respondían y no, los superrespondedores son los menores, los respondedores aquí. Sin embargo, si sumo los dos, son más que el 50%, pero si yo utilizo ahora los electrodos cuadripolares, eso aumenta muchísimo más allá del 75% de respuesta a la terapia de resincronización, o sea, algo muy, muy destacable. Selección, pues 3 puntos en los cuales yo puedo fallar a la terapia de resincronización, en la selección, o en el implante, o en la programación. Si es que yo paso esos 3, el paciente se va a beneficiar mucho. Las causas de no respuesta es una publicación extremadamente presentada en todos los congresos. ¿Por qué no respondió? Lo interesante sería saber por qué no va a responder, no por qué no respondió. Si ya le implante, ya, ¿qué puedo hacer? Ya se gastó $30,000 y no respondió o empeoró. Mejor predecir antes, y a eso es a lo que vamos a llegar. Analizando los estudios retrospectivamente, este es el Care Heart Failure, queríamos saber qué era lo que indicaba que el paciente va a responder. Pues la clase funcional, si era ya muy avanzada, quiere decir enfermedad de músculo, no de la parte eléctrica, ese paciente ya no va a responder, ya se le pasó el avión. Si es que nosotros tenemos una miocardiopatía no dilatada, seguramente las isquémicas entran aquí, tiene una menor respuesta. Si es que el paciente no tiene regurgitación mitral, seguramente no va a responder. Y si es que el paciente no estaba optimizado en beta bloqueadores, no respondían del todo bien. Pero hay mucho más allá. La clase funcional siempre nos ha guiado y la clase funcional nos dice muchas cosas. Fíjense, esta es una publicación de la Lancet en la cual nos decía justo la pregunta que hacía el doctor ayer, ¿de qué se mueren los pacientes con falla cardíaca? Las clases funcionales 3 y 4 se mueren bastante de muerte súbita, pero la clase funcional 4 como tal se muere más de falla de bomba. La clase 2 y 3 se mueren de muerte súbita cardíaca, lo cual levanta la interrogación si falla cardíaca es necesario tratar con resincronización asociado a desfibrilador. Y ahí vienen los dispositivos tan avanzados que tenemos hoy. Pero no solo eso dice la clase funcional, también nos dice que si nosotros resincronizamos a manera temprana clase funcional 1 o 2, podemos tener un efecto nuevo, un nuevo concepto que es el remodelamiento reverso. Evitar que eso que ya está dañado disfuncione más a futuro. Y a eso es a lo que se enfoca ahora. Pero saber también, coger un electro y decir, mira, este paciente sí va a responder, este paciente le va a ir muy bien antes de gastar $30,000 en un dispositivo. Eso es a lo que queremos llegar. Esta publicación es muy interesante. Nos decía,
Si el QRS es mayor que 150, bloqueo de rama izquierda, miocardiopatía dilatada, ese es el que mejor responde. Pero ahora le adjuntamos algo más con la resonancia. Si el paciente tiene un porcentaje de fibrosis disminuido, si la fibrosis no es lateral, basal, seguramente va a responder mejor. Y si tiene porcentaje de fibrosis alto, seguramente va a responder también con un desfibrilador. Y si la fibrosis está en pared lateral, no le ponga, porque no le va a poner un resincronizador encima de un tejido muerto. Entonces, todo eso es bastante interesante. Este es un bloqueo rama izquierda, paciente que va a responder bastante bien, justamente porque nosotros hicimos un estudio que les voy a presentar ahora allá en Brasil, en el cual veíamos factores predictores de resincronización, a la buena respuesta de resincronización. Y lo que veíamos nosotros allí, que el área sobre la curva de D1 y ABL y el área bajo la curva de la pared inferior demostraba que el desvío estaba más hacia la izquierda, que es justo donde colocamos el electrodo y al paciente le va bastante bien, solo viendo el electrocardiograma. Pero también si tenía ritmo no sinusal, como este paciente de aquí, y disturbios de la conducción, el QRS no muy ancho, seguramente no va a responder. Este es un paciente que no respondería. Predictores en electrocardiograma de buena respuesta, QRS mayor a 150, morfología de bloqueo rama izquierda, ritmo sinusal, si tiene bloqueo auriculoventricular de primer grado, idealmente, o si obtengo una buena resincronización a futuro, y las áreas sobre la curva que les había dicho. Si no tiene etiología isquémica, mejor todavía. Este es un estudio del doctor Garrillo, de Argentina, en el cual él presenta que los que más responden son los de bloqueo de rama izquierda, pero él hizo un estudio asociado a la desincronía mecánica vista por EcoStrain, y eso es bastante interesante, porque el speckle tracking a nosotros nos dice si solo hay problema eléctrico, también hay problema mecánico, y esa asociación ha llevado a entender muchísimo más la desincronía. La desincronía mecánica pues predice también buena respuesta. El EcoStrain, con un delay de más de 130 milisegundos, es un predictor de buena respuesta. Un rocking apical también, quiere decir un cabeceo en la parte del ápice, y una valoración por eco o resonancia está llevando a dar pautas para quién se resincroniza y quién no. Este es un ejemplo de un EcoStrain, como nos indica a nosotros con los distintos cortes que el paciente tiene de sincronía mecánica. Esto se puede ver en un eco bidimensional, subjetivamente, o se puede ser objetivo nosotros poniendo, sea, un eco con corte transversal, longitudinal, para ver el EcoStrain radial, longitudinal, y ver cómo se demuestra la desincronía en los varios segmentos. Estos serían los segmentos contrayendo al unísono, pero yo puedo ver cuál de ellos se contrae longitudinalmente más lento que otro, etcétera, etcétera. Pues esto es bastante interesante, ver electro y ver mecánica. Eso es el futuro de la resincronización, creo, a manera global. Evidencia de interés, qué pena que se acabó el tiempo, pero solo quiero, de los varios estudios que he traído, solo quiero últimamente decirles de este, que es aquel que indicó el porqué, la última indicación de las guías. Pacientes que tenían fracción de eyección disminuida, no llegando a 35%, no isquémicos, 918 pacientes en este estudio que se llama Block Heart Failure, en el cual se buscó un desenlace primario de muerte por cualquier causa. Pacientes que iban a marcapaso, se les puso en vez de marcapaso resincronizador y se vio una disminución en términos de mortalidad con un hazard ratio de 0,74 estadísticamente significativo. O sea, esos pacientes que iban a depender de marcapasos es mejor ponerles de una vez resincronizador. Básicamente esas son las conclusiones y no hubo superioridad en ese estudio, al igual que en el Danish, de CDI versus pacing. Esto de aquí voy a pasar y simplemente las conclusiones finales de la clase son estas de aquí. Vamos, la terapia de resincronización cardíaca es un pilar fundamental en el manejo de la insuficiencia cardíaca. La desincronía eléctrica tiene que estar asociada a la mecánica. Seleccionar bien la técnica epicárdica, bifocal, parisiano. Adecuada programación y seguimiento también. Y por último, existen nuevas tecnologías. Resincronización endocárdica y moduladores de contractilidad cardíaca. Muchísimas gracias, qué pena el tiempo. De